vamos a repasar un poco lo que hemos visto en clase sobre los géneros periodísticos de opinión. En primer lugar, frente a la noticia que decíamos que era donde un periodista escribía objetivamente un hecho de actualidad y de interés general para un gran número de personas, el editorial, el artículo de opinión o la columna realmente lo que hace es vertir la opinión que el periódico o una persona tiene sobre un aspecto que interesa también a bastante gente. La diferencia que hay entre el editorial y el artículo de opinión o columna es que el editorial viene firmado por el periódico, siendo el periódico el responsable de todo lo que se vierta en ese escrito. Sin embargo, dentro del artículo o la columna, la diferencia que hay es la siguiente. El artículo de opinión lo escribe una persona que le está interesada por un tema y lo hace esporádicamente. Aparece un día y ya después pues, a lo mejor no vuelve a aparecer otro día. Sin embargo, la columna la escriben, tiene un lugar reservado en el periódico y la escribe normalmente una persona que suele escribir, ¿no? En ese periódico. Como nosotros, al daros yo un escrito como lo que estamos viendo aquí, no vais a saber si es un artículo de opinión o una columna, porque está firmado por una persona y usted no sabe si es que escribe asiduamente o deja de escribir o tiene un sitio determinado en el periódico, pues bien, me decís que es o un artículo de opinión o me decís que es una columna, indiferentemente. Sí, hay que reconocer cuando es un editorial, puesto que solamente aparece el nombre del periódico. Aquí, como vemos, está firmado por Elvira Lindo del País, pues ya sabemos que es o un artículo de opinión o una columna. Bien, lo primero que tenemos que hacer con este tipo de comentario, que más que comentario es organizar un poco las ideas que nos dicen en el texto, además de hacer el resumen y la idea principal, como venimos haciendo desde septiembre, hay que proceder de la siguiente manera. En primer lugar, tenemos que contextualizar el texto. Contextualizar el texto. Segundo lugar, tenemos que hablar sobre la estructura externa e interna. Sabéis que externa es lo que vemos, la forma que se nos presenta, ¿vale? Como en poesía, como en literatura. Externa e interna, que interna es según lo que dice, interna. Y antes de pasar a las características lingüísticas, tenemos que hablar también de la estructura según te aparece la idea principal o tesis, ¿no? Que nosotros lo hacemos todavía muy básico. Pues se podría hablar más de esto. Entonces nosotros normalmente decimos es deductiva si aparece arriba la idea principal o tesis. Es inductiva si aparece abajo. Y si aparece arriba y abajo o dos o tres veces más, nosotros hemos dicho que la vamos a llamar encuadrada o repetitiva para no liarnos mucho. ¿Vale? Bien. Pues estos tres aspectos hay que tratarlos, ¿vale? Y es hacerlo de una forma muy sencilla. En primer lugar, vamos a contextualizar el texto. Y lo primero que tenemos que hacer es venirnos aquí abajo, ¿vale? Entonces ya estamos viendo que es o bien un artículo de opinión o una columna. Entonces procederíamos de la siguiente forma. Tendríamos que decir, contextualizar el texto. Decir que este texto, titulado Juguemos, es un artículo de opinión o bien una columna firmada por Elvira Lindo y publicada en el periódico de tirada nacional El País el 12 del 1 del 2011, el 12 de enero del 2011. Una vez que lo hemos contextualizado, nos vamos a pasar a la estructura externa, lo que vemos. Entonces tendríamos que decir, en cuanto a la estructura externa, está formado por dos párrafos de desigual extensión, que no mantienen ninguna correspondencia con la estructura interna, ¿vale? ¿Y por qué no mantiene ninguna correspondencia con la estructura interna? Porque la estructura interna presenta una división en tres partes que se corresponde con los textos expositivos argumentativos. O sea, tendríamos tres partes, una introducción o planteamiento, de igual, desarrollo o cuerpo argumental y finalmente una conclusión. Y aquí lo que tenemos son unos párrafos, por lo tanto no hay correspondencia. Bien, pues ya
nos vamos a pasar ahora a comentar la estructura interna. Y dentro de la estructura interna diríamos lo siguiente. ¿Qué tenemos? Tenemos una introducción que ocuparía de la línea de la 1 a la 3, hasta aquí, ¿vale? De la 1 a la 3, donde la autora expone de forma explícita, o sea, clara, el tema que va a tratar. Y de lo que habla es de la importancia de los juegos grupales en la calle. La autora coincide con el estudio que hacen los expertos americanos en cuanto a la necesidad que tiene un niño de jugar en la calle. Bien, esa sería la introducción. Leemos, si queréis coger un ejemplo, ponéis un ejemplo. Yo no lo pondría porque de la línea 1 a 3 hay poco que decir, simplemente explicar un poquito, como acabo de decir. Y ahora nos pasaríamos dentro de la estructura interna. Hemos hecho ya la introducción. Me voy a pasar ahora al desarrollo cuerpo argumental, y aquí ya sí tengo que desglosar con mucho cuidado, teniendo en cuenta cuál es la idea principal o tesis, cuáles son los argumentos a favor o cuáles son los argumentos en contra de esa idea principal o tesis que defiende la autora. Bien, entonces diríamos así. Ya el cuerpo argumental o desarrollo ocuparía desde la línea 3 hasta la línea 18. Vendría a ser hasta aquí. Pondría más o menos hasta aquí, ¿vale? Y procederíamos de la siguiente forma, ¿vale? Como hemos dicho anteriormente, lo que hace la autora es defender la tesis, teniendo en cuenta que la autora lo que defiende es la necesidad que tienen los niños para desarrollarse, de jugar en la calle con compañeros de prácticamente de la misma edad, diríamos. De la línea de la 3 a la 6 se plantea un contraargumento, que sería: los niños no juegan en la calle, vamos a verlo aquí bien claro, ¿verdad? Los niños no juegan a la calle porque las calles son inseguras, en un sitio, que no es un sitio seguro, ¿vale? Porque las calles son inseguras. Por eso pasan cada vez más tiempo ante el televisor y el ordenador. Y emplea un dato, una opinión personal, que dice que estas cifras son una barbaridad. Pues tenemos el primer contraargumento de por qué los niños no juegan en la calle. Después, de la línea 8 a la 13, otra vez aparece el argumento a favor de los juegos grupales, ya que dice que son básicos para que los niños, para la educación de los niños, que ya bien sean competitivos o colaborativos. Y lo dice bien claro cuando dice: el juego a la antigua usanza sigue siendo el gran educador social. Por lo tanto, arriba ya hemos dicho antes que de la línea de la 3 a la 6 tenía un contraargumento por qué los niños no jugaban en la calle, porque son muy seguras, y de la línea de la 8 a la 13 hay un argumento en el que incide en la importancia que tiene los juegos tradicionales en la calle para el desarrollo del niño. Y finalmente nos vamos a la línea desde la 14 aproximadamente hasta la 18, donde el autor expresa su desacuerdo con la opinión de Rodríguez Ibarra sobre el miedo a utilizar las nuevas tecnologías. ¿Verdad que la autora dice que jugar en la calle es importante, pero tampoco está en desacuerdo con las nuevas tecnologías? Bueno, pues ya tenemos aquí nuestro cuerpo argumental. Y finalmente nos vamos a pasar a lo que es la conclusión. La conclusión pillaría ya las últimas líneas y acaba volviendo a hacer la autora una defensa de los juegos infantiles en la calle como elemento socializador y compatible, como he dicho antes, con las nuevas tecnologías. Bien, pues ya tenemos lo que es el cuerpo argumental, que es lo que más miedo nos suele dar comentar. Y finalmente ya, una vez que tengo hecho la estructura interna, me voy a ir a la estructura según la idea principal o tesis. Entonces, como
estamos ante un texto expositivo argumentativo mediante el cual la autora intenta persuadirnos de la validez de su tesis, y puesto que la autora finaliza haciendo una gran defensa de los juegos en la calle, o sea, diríamos que la tesis principal aparece claramente aquí, diríamos que sigue un modelo inductivo. Si alguien observara que la idea principal está arriba y me lo justifica y me hace su lógica, estaría igualmente válido. Si alguien piensa que la tesis que defiende la autora es que no se juega al ordenador y todo me lo hace en base a eso siempre que esté lógico y siempre que esté dentro del texto lo que me está justificando, también sería lógico. Bien, pues ahora nos vamos a ir a las características lingüísticas. Pero lo que voy a hacer para que no sea muy pesado y tengáis ustedes una diferencia, lo voy a hacer en otro tutorial.